orificio de diámetro 38, ¿sí? De 38 milímetros. Lo que yo podría hacer es ir por partes, o sea, comenzar con una broca delgada, ¿sí? Después de que he hecho esto con la broca delgada, o sea, en el centro, ¿no? Ahí, digamos, ¿no? En el centro. Ahí, ¿ya? Entonces, después de esto, con otra broca un poco de mayor diámetro, de mayor tamaño, y después recién con la broca que voy a trabajar, ¿no? Entonces se puede dar formas, ¿sí? Uno se puede dar modos para llegar a establecer el tamaño que uno necesita, ¿sí? Como les digo, muchas veces no podemos o no contamos con la potencia suficiente de la máquina para poder realizar esto, ¿ya? Entonces ustedes tendrán que tener esa capacidad, ese criterio para decidir en cuántas brocas intermedias puedo utilizar, ¿ya? ¿Y eso en base a qué? Básicamente a la potencia de la máquina, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ver que las dos partes cortantes que tienen las brocas, miren, ahí está. Ustedes pueden distinguir básicamente el borde de corte y el cincel, ¿ya? Muy necesario que ustedes tengan el borde de corte afilado a un ángulo alfa, ¿no? Y ese alfa, para nosotros, ¿qué es? Es el ángulo con el que nosotros vamos a arrancar la viruta, ¿no? ¿Se acuerdan? De nuestro análisis del corte ortogonal, ¿no? Y esta parte del cincel, ¿qué era el cincel? ¿Qué era? La punta ay, no me acuerdo bien. Lo que termina después de que está en curva, la punta. La unión Ya, de las muy partes bien. cortantes. Exacto, muy bien, muy bien. Me alegro muy bien que ya, por lo menos ya tienen la imagen clara, ¿sí? Pero es la unión de las partes cortantes, la punta, ¿no? La punta, esto va a ser la unión de las dos partes cortantes, ¿listo? No se van a olvidar, porque a veces, ¿sí? La broca se nos rompe y nos dicen, pero continúa, todavía te falta poquito, ¿no? No van a poder hacer. Tampoco no quiere decir que nuestra broca ya no sirve. Si la afilamos y conservamos esto, vamos a poder volver a mecanizar, ¿ya? Entonces veamos. Miren, ahí está. Debemos llegar a esto, ¿no? Debemos llegar a esto, ¿ya? A esto debemos llegar, ¿listo? Miren, ahí tienen el ángulo de afilado o el ángulo con el cual nos va a llegar la broca también, ¿ya? Ustedes pueden tener una idea. A veces no siempre tenemos ya el ángulo de 20 y 25, sino lo que vamos a tener en las brocas dicen ángulos de 120, de 125, de 118, como está aquí, ¿no? Pero ya saben de dónde a dónde se está midiendo, ¿ya? Entonces, esto para nosotros será una buena información en el momento que nosotros queramos hacer esta parte de encontrar sobre todo las características de afilado de una broca, ¿listo? Miren que no es tan complicado hacer el afilado. Un criterio bien importante, ¿ya? No debemos dejar, ¿sí? No debemos dejar el cincel terminado en punta, ¿sí? No debe estar terminado en punta. Debe tener una parte plana, ¿ya? Fíjense ustedes alguna broca que tengan tal vez en casa y demás, ¿sí? Tiene una parte recta, ¿ya? Yo les mostraría esta, pero no sé si se va a distinguir. Miren. Aparentemente es una punta, pero si yo lo giro, es una parte recta, ¿ya? Entonces, debemos dejar claro que esta parte es el cincel, ¿listo? Bueno, entonces, miren, hay algunas características que debemos tener, ¿ya? Bien, aquí hay un detalle más que quiero que ustedes lo tomen en cuenta. A ver, cuando esta broca está realizando el corte, o sea, yo les había hablado algo ya en la anterior clase. Miren, con todo esto, voy a arrancar material, ¿no es cierto? Lo que me está dando lugar a esta fuerza de corte. ¿No es cierto? ¿Sí?
esa fuerza de corte. Esto tengo una parte cortante. La otra parte cortante, de igual forma, ya de igual forma me está dando igual esto, ¿sí? Esto será una fuerza de corte también, ¿no? Esa fuerza, ¿ya? Entonces, miren, han habido personas, ¿ya? A lo largo de los que han ido desarrollando esta parte, ¿sí? Característica, y miren, ¿sí? Lo que ha pasado es lo siguiente. Cuando hemos empezado a hacer esta parte del análisis de la fuerza de corte, no se olviden, yo les he dicho de dónde partimos para encontrar todo esto. ¿De dónde sacaríamos o cuál tendría que ser el criterio de la fuerza de corte? En la anterior clase les dije. ¿De dónde tendríamos que sacar? ¿O de qué depende? ¿De qué depende la fuerza Del de corte? material. Correcto, muy bien. Miren que la fuerza de corte depende del material, ¿ya? Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, que quiero para acero, ¿sí? Para acero, va a ser muy distinta esta fuerza de corte que sea para el aluminio, ¿sí? Y esto va a ser muy distinto si yo quiero perforar cobre, si yo quiero perforar madera y demás, ¿ya? Entonces, han habido personas, ¿sí? Que han hecho ensayos en algunos metales y han determinado esta fuerza de corte directamente para el material. Pero no se puede establecer una fuerza de corte porque sería muy específico, ¿ya? Entonces lo que han decidido establecer es la energía que necesitamos para producir esa fuerza de corte. Eso ya es más general. ¿Por qué? Porque cuando hablo de la fuerza de corte, puedo hablar de un orificio de este tamaño y va a tener una fuerza de corte. ¿Qué pasa si mi orificio es más grande? La fuerza de corte va a crecer más. Si mi orificio es todavía mucho más grande, entonces la fuerza de corte va a ser todavía mucho más grande, el diámetro de la broca también. Por eso es un poco complejo especificar fuerzas de corte. Pero sí se puede especificar la energía que necesitamos para producir esa fuerza de corte, ¿ya? Entonces miren que es normal, y a ustedes les va a facilitar mucho, que cuando se respecta de materiales, ustedes pueden tener la energía específica del material, ¿ya? Este WM, y las unidades en las que trabaja ¿sí? Van a ser gigajoules, metro cúbico. ¿Pero qué es esto? Es simplemente como haber puesto aquí a este lado un medidor de fuerza como un dinamómetro, ¿ya? Hay un dinamómetro, y establecer una lectura que ha tenido para arrancar el material, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hemos logrado arrancar el material, ¿sí? Ahí hemos tenido una lectura en nuestro dinamómetro y hemos tenido una fuerza de corte. Listo, cambien el material a acero. Listo, hemos cambiado el material a acero y hemos tenido un valor distinto. Cambien el valor a acero inoxidable, a cobre, a aluminio fundido, fundiciones al manganeso y demás, ¿ya? Entonces miren que ahí ustedes pueden tener distintos valores para la fuerza de corte. Y esto se va a resumir directamente en la energía específica del material. Este concepto les ahorra bastante, porque cuando me refiero al acero, independientemente de las características del acero, pues, yo puedo entender que tiene una energía específica. Y esta energía específica me sirve para hacer un cálculo rápido, ¿no? Y eso es lo que queremos. Si hablo del aluminio, también existe una energía específica, hay un rango. Y esto me va a ayudar para dimensionar rápidamente la potencia. Pero cuando hablo de la energía específica, ¿sí? Esto va a responder a la potencia mecánica que hemos estado viendo. En la anterior yo les había mostrado esa potencia mecánica, ¿cierto? Esa potencia mecánica tiene que ver con la capacidad de remover todo este material. ¿Y qué unidades, o qué elemento nos ayuda para determinar lo que hemos removido? Volumen de material eliminado
Correcto, ¿sí? La potencia mecánica, es decir, la potencia suficiente para arrancar este material, dice que es igual al volumen de material eliminado, ¿ya? Por la energía específica, es decir, cuánto nos cuesta o cuánto tenemos que producir en energía para quitar ese material. ¿Listo? Y esto, si ustedes hacen un análisis rápidamente, miren, vamos a tener aquí que tenemos milímetros cúbicos sobre minuto, ¿cierto? Por unidad de tiempo. Y la potencia va a estar en ¿qué? O mejor dicho, perdón, la energía específica. Aquí está la energía específica. ¿En qué va a estar? En gigajoules, ¿sí? Metro cúbico. ¿Ya? Metro cúbico. ¿Listo? Bien. Aquí vamos a hacer un poquito de más análisis, ya para que ustedes lo tengan clarito. A ver, yo voy a utilizar aquí una pizarra, ¿sí? Ahí está. Vamos a hacer este análisis. Donde yo voy a encontrar aquí el valor de la potencia, ¿ya? Entonces vamos a encontrar aquí la potencia. Cuando hablamos, ¿sí?, de la potencia de mecanizado, vamos a ver valores como este. Yo le voy a dejar así como potencia de mecanizado, ¿sí? Y dice que la potencia de mecanizado, como se los he escrito, es igual al volumen de material eliminado multiplicado por la energía específica del material, ¿sí? Entonces, ahora aquí es donde tenemos que hacer nuestros análisis. Miren, aquí vamos a tener los milímetros cúbicos sobre minuto multiplicado por los gigajoules, ¿ya? Por metro cúbico. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a proceder a hacer el cambio o algún tipo de transformación para que tengamos ya algún tipo de expresión que nos ayude. Por ejemplo, miren, yo aquí veo milímetro cúbico. Estos milímetros cúbicos son unidad de volumen. Aquí yo veo metro cúbico y estas son unidad de volumen. Aquí yo veo potencia, bueno, aquí yo veo trabajo, ¿no? ¿Sí? Todo esto, gigajoules, bueno, ¿qué es el joule? Es una unidad de trabajo, ¿sí? Es una unidad de trabajo. Y aquí yo veo unidad de tiempo, ¿sí? Este es tiempo. Entonces, un trabajo realizado en un determinado tiempo es potencia, ¿cierto? Entonces, ahí ya podemos distinguir lo siguiente, y de hecho lo podemos tener así. Para nosotros esto va a ser potencia. Ya, listo. Bien, entonces, miren, vamos a ver cómo llegamos hasta ahí. A ver, vamos a decir, tengo milímetro cúbico y metros cúbicos. Entonces voy a decir, lo voy a multiplicar directamente, ¿ya? ¿Cuántos milímetros cúbicos hacen un metro cúbico? ¿No? Entonces yo voy a colocar aquí directamente un metro cúbico hace ¿cuántos? Mil elevado al cubo. 1000 milímetros elevados al cubo, ¿cierto? Pero eso para mí es 10 a la 9. ¿Listo? 10 a la 9. 10 a la 9, ¿qué cosas? Milímetros cúbicos. Milímetros cúbicos. ¿Ya? Listo. Ya está ahí. Ya tengo esto realizado. Sigamos. Multiplicado por los gigajoules. Miren, voy a anotar aquí. Un gigajoule, unidad de giga, ¿sí? Un gigajoule es igual a 10 a la... ¿Cuánto? A la 9.
9, ¿cierto? 10 a la 9 joules. 10 a la 9 joules, ¿no? Listo, ahí ya tengo también mis unidades de 10 a la 9 joules. Bien. Ahora, voy a transformar también los minutos por un minuto, para nosotros tiene los 60 segundos. Listo. Entonces, ahora sí ya puedo, miren, lo que voy a hacer es simplificar este milímetro cúbico con este milímetro cúbico, este metro cúbico con este metro cúbico. Listo, ya está. Vamos por el caso de los joules, ¿no? Este gigajoule con este gigajoule, ¿ya? Y ya voy a tener solamente joules arriba, ¿no? Vamos al caso del tiempo. Este minuto con este minuto y lo que voy a tener es joules sobre segundo. ¿Listo? Bien, aquí ustedes ya pueden darse cuenta de esta aclaración o de esto, miren. Ustedes aquí ya pueden darse cuenta de cómo estamos o qué unidades, qué expresión tienen que tener. O sea, si multiplican todo esto por 10 a la 9, dense cuenta que después lo van a tener que volver a dividir por 10 a la 9. Entonces, lo que voy a hacer directamente, sí, es anularlo esto o simplificarlo. ¿Sí? Ahí, listo. Entonces, ¿qué tienen que hacer cada vez que ustedes utilicen esta expresión de la potencia de mecanizado? Miren, sencillamente van a agarrar, van a decir que la potencia de mecanizado es igual al volumen de material eliminado por la energía específica del material dividido entre ¿cuánto? 60. 60 Entre 60. ¿Pero qué es este 60? segundos. Factor de conversión. Solo factor de conversión. Y las unidades en las que voy a obtener la potencia de mecanizado va a ser ¿cuánto? O va a ser ¿qué unidad? Watts. Aquí tengo, miren, el resultado es joules sobre segundo, ¿sí? Y el joule sobre segundo, para mí son watts. Mayúscula, ¿no? No se van a olvidar. Listo, entonces miren que esta es nuestra expresión de la potencia mecánica en base a la energía específica del material, ¿ya? Entonces, una forma sencilla sería que nosotros podamos sacar ya la energía específica del material. Así se nos va a simplificar harto. ¿Cómo podríamos hacerla de otra forma? Tendríamos que sacar la fuerza de corte. Después de sacar la fuerza de corte, tendríamos que determinar el par torsor. Con el número de revoluciones a las que estamos trabajando, podríamos sacar también potencia, ¿cierto? Sería otra forma de cómo realizar esto, ¿no? Pero como les digo, la idea aquí es tratar de a ustedes darles ese análisis, pero simplificar lo que va a ser su desenvolvimiento afuera, ¿no? O sea, que ustedes puedan calcular rápidamente esto, ¿sí? Y no les niego. Por ejemplo, ya se nos complica bastante si hablamos del titanio. Cuando quiero mecanizar titanio, no estoy hablando de herramientas convencionales por si acaso. Miren, ese material es bastante especial, de hecho, un menor espesor, ¿sí? Un menor espesor, lo que hace nos da es una resistencia grande, ¿no? Sí. Entonces miren los últimos celulares, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo están saliendo? Están saliendo con una calidad de acabado muy, muy fina, ¿sí? Y están saliendo ahora resistentes.
que necesitamos para arrancarle el material, ¿no? O contar con su curva de ingeniería también. Así vamos a determinar esto. Bien. ¿Hasta aquí hay alguna preguntita? ¿No? Listo. Bien, entonces vamos ahora a trabajar bajo los ejercicios. No se van a olvidar de esta expresión, ¿sí? De todas formas, igual podemos hacer siempre la conversión, ¿ya? Entonces vamos a hacer nuestros ejercicios y vamos a ver también. Listo, miren. El primero, ahí está. Ustedes pueden analizar. Dice, sobre un bloque de una aleación de aluminio, roca de 8 milímetros. ¿Qué son estos 8 milímetros? Su diámetro. El diámetro de la broca. Diámetro de la broca. Ya saben con qué diámetro se está trabajando. Básicamente, sí, diámetro de la broca. Ya diámetro. Y un avance de 0.15 milímetros revolución. De igual forma, ya les está diciendo qué es, pero igual, haremos el repaso. ¿Qué es esto? Velocidad de avance. Sí, de puerta. La velocidad de avance. Que quiere decir que por cada revolución, ¿no? Por cada revolución avanzo 0.15 milímetros. Pero ahora, ¿hacia dónde? Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, ¿ya? Es decir, esta herramienta se va a mover para hacer la perforación hacia abajo, ¿no? Ahí está nuestra velocidad de avance. Con el lucilio girando a 1000 RPM, ¿ya? 1000 RPM. ¿Qué es esto? 2000 RPM. Velocidad de corte. Es todavía la velocidad de corte, ¿no? Es la velocidad a la que está girando, ¿cierto? Es la velocidad a la que está girando, ¿ya? Pero sí puede relacionarse porque la velocidad de corte está en función de los RPM. ¿Listo? Bien. Miren, ¿qué me dice? Calcular el volumen de material eliminado en la unidad de tiempo y el par de torsión sobre la broca. Ah, ya hemos hablado algo del par torsor, ¿cierto? Entonces, calcular el volumen de material eliminado por unidad de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánto de material le estoy arrancando? ¿Sí? ¿Y en qué tiempo? La cantidad de material que le arranco y en qué tiempo, ¿no? Y el par torsor sobre la boca. Entonces, miren, aquí vamos a comenzar con realizando esto, pero bueno, aquí ya les he puesto algo en la presentación. Y cuando hablo de esto, a ver, miren, voy a comenzar ordenadamente y después les muestro esto, ¿ya? Para que ustedes también me sigan de manera ordenada. Bien, ahí lo vamos a dejar y nosotros vamos a comenzar aquí con nuestros datos. ¿Listo? Bien, entonces, aquí hay una característica bien importante y ya les he dicho que para solucionar los problemas, lo mejor es tener primero bien entendido el problema, luego los datos, ¿ya? Los datos que nosotros debemos sacar. Y aquí hay un dato muy importante. Miren qué me dice. Energía específica 0.9 gigajoule metro cúbico. Ah, ya nos está dando. Entonces, miren, nos dice que para una aleación de aluminio, ¿sí? Su energía específica dice que es 0.9 gigajoule metro cúbico. Ya es un dato para nosotros. Bien, vamos a comenzar. Se realiza un agujero con una broca. Entonces ya me han dicho que esto es para nosotros el diámetro de la broca. ¿Sí? Diámetro de la broca. Y esto es igual a ¿cuánto? A 8 milímetros. Ya les he dicho, cuando no colocamos unidades, se supone que está en milímetros, ¿cierto? No es necesario colocarlos. Yo lo estoy haciendo. Al final les digo por qué. Y un avance de 0.15 milímetros revolución. A esta F, que le hemos determinado como forward, por la bibliografía en la que también ustedes pueden encontrar información, ¿sí? Cuando hablemos por revolución, hemos dicho que le vamos a poner Fn. ¿Listo? Fn.
Ahí está, dice que es de 0.15 milímetro revolución. Listo. Con el lucillo girando a 1000 RPM. 1000 RPM. Listo. Calcular el volumen de material eliminado en la unidad de tiempo y el par torsor sobre la broca. Entonces voy a calcular volumen de material eliminado. Listo. Y el par torsor sobre la broca. De dato me da que la energía específica del material es 0.9, ¿sí? Gigajoule metro cúbico. Listo, ¿no? Bien. Lo primero que tenemos que hacer es... ¿Qué era lo primero? Un esquema. Correcto, un esquema. Siempre partan de su esquema, ¿ya? Siempre partan del esquema. Eso les va a ayudar a saber qué cosas les falta o cómo pueden realizar, ¿sí? Todavía. No. Yo voy a aprovechar esto, ¿sí? Y miren que ahí tengo las RPMs a las que está girando. Está muy grueso. Listo. Ahí tengo las RPMs, ¿no? Luego tengo la velocidad de avance. En la velocidad de avance yo ya me voy a permitir hacer, miren, la velocidad de avance es la que me va a permitir deslizar la herramienta hacia el mecanizado. En este caso el mecanizado es un orificio, un agujero. Entonces la broca tendrá que desplazarse hacia abajo. El sentido del taladrado siempre va a ser hacia abajo. Jamás trabajamos lateralmente o perfil, ¿ya? Nunca. Siempre vamos a hacer agujeros hacia abajo, ¿no? Algunos hacen, ¿sí? Lo amplían con estos lados, hacen trabajar los lados. No es lo correcto. Me imagino que alguna vez ustedes van a hacer, pero se van a dar cuenta que se va a romper su broca rápidamente. Entonces, la velocidad de avance, aquí yo ya lo voy a colocar, sí, voy a decir, un poco grueso esto. Vamos a reducirlo. Bien. Yo voy a decir que la velocidad de avance como tal, ¿sí? Ahí está la velocidad de avance. Va a ser igual, pues, a mi Fn, ¿sí? Por mi número de revoluciones por minuto. Entonces, aquí puedo decir rápidamente que el avance que necesito va a ser igual a los 0.15 multiplicado por los 1000 RP. Y esto me va a dar unidad de... ¿Cuánto me sale esto? 150. Correcto, ¿no? 0.15 ¡Listo! por 10, Está 1.5. todo chorreando al piso. Listo. Ya. Ya. Sigamos. 0.15 por 10, 1.5. Por otros 10, 15. Por otros 10, 150. Y ahí está, 150. Y vamos a tener aquí milímetro minuto. ¿Sí? Esto ya nos ayuda a tener ya nuestra velocidad de avance hecha. En este caso, sí, para este caso como tal, en el caso del taladrado, yo les había dicho que cuando hablamos de profundidad de pasada, muchas veces va a ir implícita con la velocidad de avance, ¿ya? Entonces miren que en este caso, la profundidad de pasada, ¿cómo sería? En un instante de tiempo. Si yo le sacaría una foto en un instante de tiempo, me estaría diciendo que tengo 0.15 milímetros después de una vuelta, ¿no? 0.15 milímetros después de una vuelta, ¿ya? Por lo tanto, en el taladrado no es necesario especificar la profundidad de pasada, ¿ya? No es necesario. Por lo general, tampoco
tampoco se hace necesario especificar la velocidad de corte como tal, pero ya saben ustedes que tendríamos la velocidad de corte igual a pi por d, pero ¿cuál d? Diámetro de la broca por n entre 1000, ¿ya? Y de esa forma podríamos sacar la velocidad de corte. Tampoco se hace muy necesario. Por eso es que esta partecita es muy sencillita de la parte del taladrado, ¿ya? Bueno, este sería básicamente un esquemita muy rápido, muy sencillo con el que vamos a trabajar, ¿sí? Y ahora me dice volumen de material eliminado. Vamos a comenzar con este respecto de lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces aquí voy a colocar, ¿sí?, el volumen de material eliminado. Bien, para calcular el volumen de material eliminado, ¿ya?, yo necesito una sección, ¿sí? No me está diciendo hasta qué material voy a utilizar, ¿cierto? No me está diciendo eso. Entonces yo necesito aquí un área que yo esté removiendo. ¿Y cuál es el área que yo voy a remover? Básicamente, el área que yo voy a remover va a ser, pues, a ver si ustedes ya me dicen, ¿sí? Esta área, ¿cierto? Esta área es la que yo voy a sacar con la broca. No puedo sacar más porque la broca tiene un diámetro definido y no es que este diámetro crece. Este diámetro se mantiene ahí, constante a lo largo de la broca. Entonces no es un error cuando digo que este diámetro es el diámetro de la broca. O mejor dicho, para sacar el volumen de material eliminado, debo utilizar este diámetro, ¿no? Entonces, según las expresiones que hemos ido viendo, el volumen de material eliminado va a ser igual a ¿qué? A una sección transversal. Ahora, ¿cuál es esa sección transversal? La del diámetro de la broca. Entonces yo voy a decir que es pi por diámetro de la broca al cuadrado sobre 4. Esto simplemente es el área de una circunferencia, nada más, ¿no? Bien, y ahora esto multiplicado por ¿qué cosa? Por la velocidad de avance. Correcto, por la velocidad de avance. Entonces, el volumen de material eliminado va a ser prácticamente igual a pi por el diámetro de la broca es 8. Entonces, 8 al cuadrado, ¿sí?, dividido entre 4. Y esto multiplicado por, ya no hay necesidad de esto, porque ya lo hemos convertido aquí, ¿no? Por 150. Listo, entonces, este volumen de material eliminado para mí resulta ser igual a ¿cuánto? Ya lo podemos ir trabajando en sus calculadoras, ustedes también verifiquen si les va saliendo tal cual como vamos haciendo, ¿no? Sería pi por 8. Muy bien, entonces ahí ya nosotros podemos apreciar y decimos que es ¿cuánto? 7539.82. Ya, muy bien. 7539.822, ¿no? Entonces 82. Sí. 82. Y estas son unidades de ¿qué unidades? Milímetros cúbicos por minuto. Nunca se olviden, volumen siempre es al cubo, ¿no? Siempre es al cubo. Y por unidad de tiempo, minuto, ¿no? Listo. Entonces miren que ahí ya tenemos nuestro volumen de material eliminado. Miren qué sencillo. Simplemente comprender que la sección transversal que estamos sacando, ¿sí?, es esta, el diámetro de la broca, ¿sí?, está en función de esto, y la velocidad con la que nosotros estamos bajando la broca para hacer la perforación, ¿no? A eso, ¿ya? Bien, entonces este ya sería nuestro primer resultado del volumen de material eliminado. Ya. Bien, ahora nos dice, en la unidad de tiempo, bueno, eso ya está. Y el par torsor sobre la broca. Bien, aquí me voy a detener un poquito porque de nuevo hago la misma analogía. Donde tengo una fuerza de corte en este extremo y la otra fuerza de corte en este extremo. La unión de las dos siempre va a pasar por el centro de la broca, ¿no?
Y esto tendría que estar a 90 grados. Ya está mal lo que yo he dibujado. Tiene que estar a 90 grados. Listo, ahí. ¿Sí? Tienen que ser tangenciales. ¿Sí? Entonces, si yo estoy analizando, digo que esta es la fuerza de corte. Esta es una fuerza de corte, esta es otra fuerza de corte. Listo. El par torsor, miren, se manifiesta, ya habíamos quedado, ¿no es cierto? Una fuerza de corte por este brazo, ¿ya? Por este brazo. Entonces, ahí está nuestra fuerza de corte, que nos daría, multiplicado por el radio de la broca, es decir, solamente por la mitad de esto, por 4, me daría el par torsor, ¿no? Me daría el par torsor. Ahora, una vez que yo tenga la fuerza de corte, podría realizar eso. ¿Listo? Bien, pero yo les había dicho que en algunos casos no es necesario encontrar la fuerza de corte, sino que podría ir por el caso de la energía específica. ¿Ya? Entonces, vamos a recordar que el par torsor, a ver si ustedes me hacen recuerdo, ¿sí? El par torsor, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que es igual ¿a qué? A la potencia por el número de, sobre el número de revoluciones. Correcto. Potencia sobre el número de revoluciones, ¿ya? Pero esta potencia, ¿sí? La potencia de mecanizado, hemos visto que es igual a ¿qué? Al volumen del material eliminado. Por, Muy bien. por Por el... La energía energía específica. Energía específica. eso, muy bien. Listo, está bien. ¿Sí? La energía específica del material. Listo. Entonces, miren, tenemos volumen de material eliminado, tenemos también energía específica del material y tenemos las revoluciones. ¿Listo? ¿Qué estamos esperando? Vamos. Entonces, lo primero será calcular para nosotros la potencia, ¿ya? Entonces voy a calcular la potencia de mecanizado y de paso nos va a servir para cuantificar y ver cuánto es nuestra potencia para realizar un orificio de 8 milímetros en aluminio. A ver, aquí vamos a calcular, ¿ya? Vamos a poner potencia. Entonces, este dato de potencia les va a resultar bastante útil para tener ya un criterio, ¿no? ¿Sí? A ver, vamos viendo. Que la potencia va a ser igual. Ahora, ustedes ya tienen una expresión para la potencia, ¿cierto? Que es igual al volumen de material eliminado, ¿sí? Multiplicado por la energía específica del material y todo esto dividido entre 60. Correcto. Donde 60 solo es un factor de conversión. Ustedes lo podrían hacer, ¿no? ¿Por qué no me gusta mucho a veces utilizar los factores de conversión aquí? Porque ustedes puede ser que utilicen paquetes que ya se los transformen en las unidades, como el MATCAD. El MATCAD ya no es necesario que nosotros le pongamos factores de conversión. Si le pongo factor de conversión, me va a resultar muy mal, ¿sí? Va a salir un resultado erróneo, ¿sí? Entonces, por eso a veces no conviene utilizar o acostumbrarse a las unidades de conversión. Es mejor hacer el análisis dimensional. ¿Listo? Bueno, entonces, voy a reemplazar aquí donde la potencia va a ser igual a todo este volumen, ¿sí? Los 7539.82, ¿ya? Multiplicado por la energía específica que es 0,9. 0,9 y todo esto entre 60. Bien, listo. Entonces ahí tengo que la potencia que necesito, ¿sí? Básicamente será, a ver, ustedes igual vayan. 113.097. Muy bien, 113. 0.097. Listo. Ya, lo podemos dejar ahí, no importa, con 3. Para que ustedes cuando lo resuelvan vuelvan a darse cuenta, ¿no? Vuelvan a darse cuenta de cuánto está. ¿Qué unidades? A ver. Correcto, watts. Watts. O joules sobre segundo. Joules sobre segundo, pero es watts, ¿no? No se olviden que la unidad comercial
O sea, cuando nosotros vamos a comprar nuestro taladro, ¿sí? ¿De cuántos watts quiere? Nos dice, ¿no? Sí, ahí está. ¿O de qué potencia? Todas estas máquinas, herramientas, siempre las compramos por potencia, por si acaso, ¿ya? En el caso del torno, a veces también utilizamos el diámetro de volteo, ¿no? O sea, ¿cuánto es el volteo del torno? O sea, el tamaño de la pieza que puede manejar. En el caso del taladro y algunas otras máquinas, ¿de qué potencia quieren? ¿No? O ¿para qué quiere? A veces nos dicen también. Ya. Perdón. Entonces, ahí tienen, sí, esta potencia definida de 113.097. Muy bien. Un taladro comercial de los que son para pared de forma de que venden en las ferreterías y demás, ¿sí? ¿De cuánto es lo mínimo de potencia que tenemos? ¿Saben? Esos taladros manuales. ¿No? ¿Nadie? 500 watts, ¿ya? El taladro más pequeñito, ¿sí? El taladro más pequeñito que es, o sea, no estoy refiriéndome a los de baterías, ¿no? Solamente a los de que nosotros utilizamos con corriente, o sea, enchufados a la red, ¿sí? Esos taladros manuales, ¿ya? Son de 500 watts, los más pequeñitos, ¿no? 500 watts. Entonces, imagínense con 500 watts ya puedo sencillamente hacer perforaciones de 8 milímetros. ¿En qué? En aluminio. Ustedes ya tienen un criterio para eso, ¿no? Listo. Bueno, vamos. Sigamos. Ya tengo la potencia. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplemente sacar el par torsor, ¿no? Entonces voy a colocarlo aquí. Vamos a colocar aquí el par torsor. Bien, el par torsor ustedes también ya tienen una expresión para sacar, ¿cierto? Hemos visto la anterior, ¿ya? Pero de todas formas, a ver, el par torsor, ¿sí? Llegaría a ser igual a ¿qué? A la potencia. Esta potencia para nosotros, como está aquí, yo lo voy a colocar directamente aquí, ¿ya? 113.097 dividido entre 1000. ¿Qué más tenía que multiplicar? 30 sobre pi. Correcto. Miren esto por 30 sobre pi. Vamos a hacer una cosa. Aquí le vamos a marcar esto con un color. Y esto vamos a decir que es solamente un factor de conversión. ¿Ya? Al igual que este 60, también solamente es un factor... un factor de conversión. Nada más, ¿ya? Perdón un ratito. Ya está. Listo, entonces ya tenemos aquí nuestros factores de conversión. Bueno, entonces aquí simplemente ya vamos a calcular nuestro par torsor. Y este par torsor nos va a dar en newton, ¿no? Por lo que hemos ido trabajando, sí, ustedes se van a dar cuenta. Listo, ¿cuánto nos sale? ¿Cuánto nos sale? 1.079. 1.08 yo tengo. ¿Está bien? Sí, 1.08. 1.08 newton por metro. Ya, newton por metro. No se van a olvidar, unidad de par torsor siempre es brazo por fuerza. El brazo va a estar en metro, milímetro, centímetro y la fuerza siempre en newtons, ¿no? Sistema internacional. ¿Listo? Bien, y ahí tenemos ya nuestro par torsor.
y listo, ¿sí? Bien, entonces miren que ya tengo el par torsor, ¿sí? Suficiente, necesario. ¿Puedo sacar la fuerza de corte? Pregunta. ¿Qué dicen? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dicen? Hola. ¿Puedo sacar la fuerza de corte? ¿Qué opinan? ¿Mm? ¿Qué dicen? A ver. Sí, me dice Alex. ¿Cómo es? ¿Qué dicen los demás? ¿Me han olvidado? Bueno, miren. Aquí con esto nosotros hubiéramos acabado el ejercicio. ¿Ya? Miren, el volumen de material eliminado. ¿Sí? Es lo que nos pide. ¿Sí? Y el par torsor sobre la broca. Pero cuando digo el par torsor sobre la broca, lo que quiero decir es este par me está viniendo de la parte eléctrica, ¿no ve? Del motor de la parte eléctrica, ¿no? Y aparte, este par se ha transmitido hasta la broca, ¿no? Se ha transmitido hasta la broca. De la parte mecánica, o sea, para arrancar volumen de material eliminado del aluminio, ¿ya? Yo tengo que utilizar, ¿sí? Un par torsor igual a 1.08 Newton por metro. Eso me dice. Pero ¿a qué es igual esto? A la fuerza de corte que yo tengo por el brazo. Nada más. Entonces sí se puede calcular así, ¿no? Sí se puede calcular así. Aquí ustedes tienen el brazo, que solamente es la mitad, ¿no ve? Esta mitad, nada más. Esto es el brazo para nosotros y esta ya está la fuerza de corte. El producto de estos dos es el par torsor. Entonces, ¿puedo calcular la fuerza de corte? ¿Qué dicen? Sí, ingeniero. Ya. Bien, calcularemos solamente para que nosotros podamos hacer para que ustedes tengan conocimiento, ¿ya? Fuerza de corte. Listo. Ahora, ustedes aquí fácilmente ya tienen la expresión también. Hemos hecho el día martes, ¿sí? Aquí miren, la fuerza de corte va a ser igual a ¿qué? A ver, de nuevo, miren, par torsor, ¿sí? Es igual a brazo por fuerza. El brazo será el diámetro de la broca medios, ¿cierto? Esto es diámetro de la broca medios. Aquí si quieren recordar. Este es el diámetro de la broca dividido entre 2, ¿no? Y esto, si lo multiplicamos por la fuerza de corte, esto es el par torsor. Entonces, la fuerza de corte, si yo despejo, va a ser igual 2 veces el par torsor, 2 veces el par torsor, dividido entre el diámetro de la broca. ¿Ya? Y esto, para nosotros, bueno, aquí vamos a tener que utilizar algo de unidades, ¿no? Porque aquí vamos a tener 2 por 1.08 sobre 8. Pero este está en metros, ¿no? Newton por metro. Y este está en milímetros, ¿ya? Entonces yo voy a decir que por 1000 milímetros hacen 1 metro, ¿no? Y la fuerza de corte sería igual a ¿cuánto? $270. Ya, muy bien. Entonces, miren, este resultado, ¿qué nos está diciendo básicamente?
No se olviden siempre de las unidades, ¿ya? ¿Qué unidades? Newton. Correcto. No se olviden, fuerza siempre newtons, ¿ya? Pero igual, siempre hagan, como no es necesario este dato, o sea, este resultado está con naranja, ¿ya? Listo. Quiere decir que necesito 270 newtons, ¿sí? Para mecanizar aluminio. En otras palabras, miren, si ustedes tuvieran un cincel o un elemento de acero, ¿ya? Y le imprimen una fuerza de 270 newtons sobre el aluminio, ¿sí? Como el acero tiene más resistencia, entonces le van a lograr arrancarle o hacerle la remoción de un pedacito de aluminio. ¿Listo? Eso les quiere decir estos 270. Un equivalente a unos 27 kilos, ¿no? Unos 27 kilogramos más o menos. Si ustedes aplican 27 kilogramos sobre una superficie de aluminio, ya le van a hacer daño, ¿sí? Ya le van a hacer daño, ¿no? Entonces, fíjense que a eso se refiere, ¿ya? Bien, ¿hay alguna preguntita hasta aquí? Ahora. ¿Qué dicen? ¿Hay alguna preguntita? ¿No? ¿Ninguna? Listo. Bien, entonces ahora vamos. Bueno, esto yo le voy a sacar una fotito y se los paso también al ¿no? Al grupo. ¿Ya? Espérenme un ratito. Ya, listo. Bien, ya está ahí en el grupo y yo voy a seguir con esto. Listo. Bueno, entonces miren, ahora veamos cómo está resuelto, ¿ya? Ahí está. Y si hemos ido por buen camino, hacemos un repasito, ¿no? Bueno, entonces el primer paso, ¿cuál ha sido? Simplemente sacar para nosotros lo que es el volumen de material eliminado, ya. No se olviden que esta parte representa esa sección, ¿sí? Esa sección transversal, ¿ya? Listo. Luego ahí nosotros tenemos lo que es el volumen de material eliminado, ¿sí? Ahí tenemos la relación con el avance, de otra forma, ¿sí? Y ahí tendríamos nuestro volumen de material eliminado. La potencia que nosotros necesitamos va a ser igual a la energía específica por el volumen de material eliminado, ¿no? Y con eso nosotros tendríamos también, ¿sí? Esa potencia. Listo. Ahora, con la parte de la potencia, el par torsor, ¿sí? Nosotros tendríamos igual a la potencia dividido entre la velocidad angular, pero esto no es otra cosa que esto. Es decir, aquí no estamos utilizando factor de conversión, ¿ya? Y lo estamos haciendo en directo y ahí está nuestro resultado también del 1.08 newton por metro, ¿no? Listo. Entonces ya tienen datos característicos que ustedes pueden sacar, ¿ya? Vamos con el siguiente. Ahí está, miren. Vamos con esto. Dice, sobre un bloque de acero, ¿sí? Con una energía específica de 1.9 gigajoule metro cúbico, miren que ya saben ahora que para el acero la energía específica es 1.9 gigajoule metro cúbico, ¿sí? Se quiere realizar un agujero con una taladradora de 500 watts de potencia. Miren que ya les está dando la potencia de la taladradora, ¿no? En la que la velocidad de giro del lucillo es 300 RPM. El avance es de 0.20 milímetros revolución.
y el rendimiento de la máquina es del 90%. ¿Qué será ese rendimiento de la máquina? ¿Qué será? De los 500 watts, solo el 90% es utilizado. Exacto, miren, este rendimiento de la máquina es lo que yo les había dicho en la anterior, ¿sí? Cuando hablamos de la potencia con la que nos venden, generalmente nos hablan de la potencia eléctrica, es decir, la potencia que tiene el motor, ¿ya? Y dice que el motor de esta taladradora es de 500 watts, bueno, en otras palabras, ¿no? Pero si solamente tenemos un rendimiento del 90%, entonces, ¿qué quiere decir? Que nos llega menos de esto. Y yo les había explicado que tenemos pérdidas, ¿no? Pérdidas en la transmisión, en el husillo, en la herramienta, ¿no? Entonces, miren, esas pérdidas hacen que esta potencia sea menor, ¿no? ¿Cuánto menor? 90%, ¿ya? 90%. ¿Listo? Calcular el par torsor y el diámetro máximo de la broca que se puede emplear con la máquina indicada. Entonces, a ver, a nosotros nos va a decir ingeniero, con la máquina que tenemos, esa la de 500 watts, ¿podemos utilizar una broca de 17 milímetros? ¿Sí podemos o no podemos? Haremos el cálculo, ¿no? Bien, y entonces ahí ustedes van a poder darse cuenta de esto, ¿ya? Listo. Entonces, yo aquí tengo un esquemita para mostrarles. Bueno, primero, vamos a definir bien esto, ¿no? La potencia que yo voy a tener, ¿sí? La potencia mecánica, me refiero, va a ser los 500 por el 90%, ¿no? O sea, por el rendimiento que yo tengo. En otras palabras, si ustedes tienen 500 de la potencia eléctrica, no se olviden que esa siempre es mayor. Y la potencia mecánica va a ser menor. Entonces, voy a tener simplemente eso y mi potencia va a ser 450. Pero vamos a ver el esquema, ¿ya? Ahí está. Quiere decir que todo esto, ¿sí? Todo lo que le ingresa aquí es la potencia eléctrica, ¿cierto? Hemos visto por la alimentación. Puede ser un motor trifásico o monofásico, ¿cierto? Aquí va la alimentación y el consumo de corriente. El consumo de corriente y el paso por los devanados le da cierta capacidad de proporcionar el par torsor necesario. Pero aquí ya tengo transmisión. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de transmisión? De correa. Ya puede ser por correa, ¿cierto? Una transmisión mecánica, ¿cierto? Como ya es transmisión mecánica, ya tengo pérdidas. Aquí he visto que hay pérdidas. Estas pérdidas pueden ser por la fricción que existe correa-polea, ¿no? Hay unas pérdidas, ¿ya? Porque puede ser que romper la inercia de todo este sistema, ¿sí? Pueda producir eso. Listo, en el descenso, también en los elementos de sujeción, como el husillo, y bueno, y la herramienta también voy a tener pérdidas, ¿no? Entonces, si aquí está entrando los 500, quiere decir que aquí me está saliendo la capacidad de remover solamente de 450, ¿sí? Ahí está ese criterio, ¿listo? Bueno, con todo eso, ahora nosotros vamos a resolver nuestro problemita. Ahí está, sí, y voy a utilizar esto. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿ya? Para que ustedes tengan todo esto completito y claro, lo vamos a hacer mucho más sencillito. Ya no vamos a necesitar el esquema porque ya lo hemos comprendido, ¿no? Entonces, vamos. Ahí nosotros vamos a tener, sí, los datos necesarios que debemos tener. Vamos a los datos. Bien, como datos, ¿qué tenemos? La energía específica del material. Dice que es igual a 1.9 gigajoule metro cúbico, ¿no? Listo. Una taladradora de, dice, potencia eléctrica. Yo le voy a poner así,
¿ya? 500 watts. 500 watts de potencia. En la que la velocidad de giro del lucillo es de n igual 300 RPM. 300 RPM. Listo. El avance dice que es de 0.20 milímetros revolución. Listo. Y el rendimiento de la máquina es igual al 90%. Ya. Bien, es igual al 90%. ¿Ya? Calcular el par torsor y el diámetro máximo de la broca. El par torsor y el diámetro máximo de la broca, ¿no? Listo. ¿Qué se puede emplear con la máquina? Entonces, primero, ¿sí? No se olviden que nosotros hacemos siempre un esquemita que nos va a ayudar, ¿sí? A comprender toda esta parte de lo que es para nosotros la parte de la broca o la parte del mecanizado, ¿ya? Bueno, ahí ustedes también dibújense un esquemita. A ver, ¿cómo dibujarían una broca? Vayan haciendo un esquemita que les permita ir realizando, ¿sí? Ya. Más o menos, ¿no? ¿Sí? Listo. Bien, bueno, entendemos a lo que quiero referir. Y le vamos a poner nuestro ejecito. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces este eje, ¿sí? Lo que está simbolizando básicamente es el giro que vamos a tener nosotros ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces dice que alrededor de esto, bueno, es lo que tenemos que entender, ¿no? Nosotros tenemos los RPMs, ¿ya? Aquí nosotros tenemos las revoluciones por minuto. Listo. La velocidad de avance, en este caso, no se olviden que siempre va a ser la velocidad de la herramienta, la velocidad con la que la herramienta se está moviendo, ¿no? Y aquí ya podemos hacer de nuevo el mismo análisis del anterior, ¿sí? Entonces digo, este avance, ¿sí? El avance que voy a tener de la herramienta, ¿no? Que básicamente va a ser F, va a ser igual a ¿qué? A los 0.20, ¿no? Milímetro por revolución, por las revoluciones que yo tengo, ¿sí? Por las revoluciones que yo tengo. Entonces, el avance que yo tengo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 60. Correcto. ¿60 qué? Milímetros por minuto. 60 milímetros minuto. ¿Ya? Perdón un momentito. Quería decir que se está agotando. Pues vamos a quedar. Listo, ya está. Bien, entonces aquí lo que vamos a tener es 60 milímetros por minuto. Bien, esto es importante que siempre hagamos, ¿no? Entonces tengo aquí ya definidos
lo que serían mis parámetros de mecanizado. Sí, en el caso del taladrado es así de sencillito. Ya. Bueno, ahora, miren, lo que vamos a hacer es comenzar con el primero que nos dice calcular el par torsor. Ya. ¿Cómo hacemos para calcular el par torsor? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a calcular la potencia, ¿ya? Vamos a calcular la potencia. Nosotros calculamos la potencia. Entonces, potencia mecánica. Potencia mecánica. Asumiendo que el dato que nos han dado es la potencia eléctrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos han dado, ¿sí? Nos han dado una característica de rendimiento, ¿no? Bien, entonces, aquí, la potencia mecánica va a ser igual a la potencia eléctrica multiplicado por el rendimiento de la máquina, o el rendimiento mecánico también, ¿no? Entonces, esta potencia mecánica va a ser igual a los 500 watts multiplicado por el rendimiento, que me dice que es 90%, yo le voy a colocar como 0,9. Entonces la potencia mecánica es igual a 450. 450 watts, ¿no? No se olviden siempre las unidades. Listo. Para mí esta es la potencia, ¿sí? No es un resultado todavía importante, ¿no? Pero nos marcaremos ahí. Listo. Esta para mí es la potencia mecánica, es decir, la potencia que podemos ejercer con la broca sobre el material. ¿Listo? Bien, entonces, ahora, no se olviden que debo trabajar siempre al máximo de potencia, porque lo que me está pidiendo es calcular el diámetro máximo de broca, ¿no? Bien, entonces, aquí, después de haber calculado la potencia mecánica, ya yo puedo hacer alguna analogía, como que el par torsor, por ejemplo. ¿Podré calcular el par torsor o no? Sí. Claro que se puede. Miren, el par torsor para nosotros va a ser fácil de calcular aquí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que el par torsor es igual, ¿a qué era igual? A la potencia sobre el número de revoluciones. Pero hay una constante más, ¿no? 30 sobre pi. Exacto. Sabemos que esto es igual a 30 sobre pi por la potencia, ¿sí? Entre el número de revoluciones. Listo. Entonces, si yo hago el reemplazo de esto, miren, el par torsor va a ser igual a 30 sobre pi, seguimos reemplazando, por los 450, y esto dividido entre, perdón, nuestras revoluciones, que son 300, ¿no? Listo. Bien, podría hacer algunas simplificaciones, pero el par torsor aquí me va a salir igual a ¿cuánto? 14.32. Listo, muy bien. Entonces, simplemente tenemos que hacer esa división y nos va a salir 14.32. ¿Qué cosas? Newton por metro. Eso. No se olviden. Ya, siempre esto. El par torsor. Listo. Ahora, con el par torsor, miren, ya hemos cumplido con esta primera y le voy a colocar en un recuadrito porque sí nos interesa. Voy a hacer de color amarillo. Listo, miren, ahí ya tengo el par torsor. Ahora, ¿cómo hago para calcular el diámetro máximo de la broca?
despejar del volumen de material eliminado. Muy bien, eso me parece excelente. ¿Por qué? A ver, fíjense. Aquí ustedes lo que les va a dar esto de resultado es simplemente, ya les había dicho, una sección transversal, ¿no? Esta sección transversal. Esta sección transversal no es otra cosa, es que es la capacidad, ¿sí? La capacidad que tenemos de arrancar uniformemente esta sección transversal a lo largo del material, ¿sí? En otras palabras, el diámetro se va a mantener constante cuando estemos removiendo la materia, el material. Entonces, si yo determino el volumen de material eliminado, ¿sí? Voy a tener acceso a las dimensiones de esta sección transversal. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Miren, vamos a determinar el volumen de material eliminado, ¿ya? Entonces, volumen de material eliminado. ¿Cómo hago para calcular el volumen de material eliminado? Y eso es lo que tengo que darme cuenta. Miren, el volumen de material eliminado me dice también que es igual a la potencia. En este caso, ¿qué potencia? Mecánica, ¿sí? Multiplicado por la energía específica del material, ¿ya? Listo, entonces el volumen de material eliminado va a ser igual ¿a qué? A esta potencia mecánica, y esta potencia mecánica no va a ser otra cosa que los 450. Y aquí me falta un factor de conversión, ¿dividido entre cuánto? Entre No. 60. Ya, no, vamos a hacerlo por partes, ¿ya? Vamos a hacerlo por partes, para que quede bien explicadito. Ya, aquí tenemos 450 watts, ¿listo? Aquí tenemos 450 watts. Los watts lo voy a expresar de otra forma, ¿ya? Después vamos a hacer esto. Por la energía específica del material, ¿ya? Y la energía específica del material dice que es 1.9. Ya. Bien, yo les pido que siempre hagan su análisis dimensional. La clave de todo ejercicio, de todo esto, está ahí. Nosotros no manejamos solamente números, sino que manejamos números con sus dimensiones, ¿no? Dimensiones. Entonces, aquí vamos a trabajar en esto. A ver, son 450 watts, pero yo sé que un watt es igual a un joule sobre segundo. Y esto también sé que es igual a newton por metro sobre segundo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, yo lo puedo colocar con unidad de newton por metro o con unidad de joule. En este caso, como la energía específica también está en unidad de joule, yo lo voy a dejar con joule, ¿listo? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? 450 joule sobre segundo, ¿no? Y esto multiplicado por la energía específica del material, aquí me está sucediendo algo interesante. Ya, nos hemos equivocado, ¿no? ¿No es dividido en qué? Correcto. Ya, todo está mal, ¿cierto? Bien. Pero fíjense que me ha ayudado a corregirlo ¿dónde? Al analizar las dimensiones, porque me estaba saliendo joule al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí esto, ¿cuál es el error que hemos cometido? Yo les voy a marcar aquí. Esto está mal. Esto está mal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice que la potencia mecánica es igual al volumen de material eliminado multiplicado por la energía específica del material. Y ahora sí, recién podemos despejar el volumen de material eliminado, ¿sí? Y decimos que es igual a la potencia mecánica dividido
entre la energía específica del material. Esto recién resulta así, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a agarrar esta potencia mecánica, que es igual a los 450, y lo vamos a dividir entre 1.9. Listo. Ahora sí, nosotros podemos hacer nuestro análisis dimensional, donde voy a utilizar Joule sobre segundo. A este le vamos a poner Joule sobre segundo. ¿Sí? Así. Y dice que esto es igual a gigajoule sobre metro cúbico. El metro cúbico ya lo voy a pasar hacia aquí. ¿Ya? Bien, ahora hacemos el cambio, ¿no? Hacemos el cambio. Si nosotros hacemos el cambio, decimos que 1 gigajoule es igual a 10 a la 9, ¿no? 10 a la 9 joules, listo. Por 1 metro cúbico es igual a 10 a la 9 milímetro cúbico. Listo, ¿no? Entonces en este caso lo que vamos a ver es que simplemente estos joules, bueno, gigajoule con gigajoule, ¿sí? Este joule con este joule, ya está. Este metro cúbico con este metro cúbico, ¿ya? Y este 10 a la 9 con este 10 a la 9. Listo. Ah, me falta todavía uno. ¿Cuál? Minutos. Correcto. Sí. El tiempo, ¿ya? Entonces aquí voy a multiplicar por 60 segundos. 1 minuto, ¿no? Y con esto ya está. Porque ahí se van a ir segundo con segundo, ¿sí? Y voy a tener todo esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente multiplicar por 60, ¿no? 450 por 60 entre 1.9. Bien, entonces, el volumen de material eliminado aquí va a ser igual a... Ya pueden sacar eso. Entonces, miren, el resultado de 450 por 60 entre 1.9. ¿Cuánto? 14.210.53. Listo. Punto 53. No sale 52.6 por si acaso, ya, pero es 53. Listo. Milímetro. ¿Qué? Exacto. Milímetro cúbico sobre minuto. Esto para nosotros es el volumen de material eliminado, ¿sí? Y ahora sí, con esto ya podemos sacar el diámetro máximo de la broca. Bien, ahora, no se olviden, aquí, para sacar el diámetro máximo de la broca, ¿ya? Yo voy a igualar, miren, este volumen de material eliminado dice que también pues es igual a ¿qué? A pi por el diámetro de la broca al cuadrado sobre 4, que es la sección transversal, y esto está multiplicado ¿por qué cosa? El avance. Por el avance, ¿ya? Entonces, de aquí despejamos, ¿sí? ¿Qué cosa? Diámetro de la broca. Y el diámetro de la broca no va a ser igual más que 4 veces por el volumen de material eliminado, ¿no ve? Dividido entre pi por el avance, y todo esto la raíz. La raíz cuadrada, ¿no? Bien. Entonces, si nosotros hacemos el despeje, ya aquí vamos a decir que el diámetro de la broca es igual, ya es igual a la raíz de 4 veces multiplicado
14.210.53. Todo esto dividido entre pi por el avance, pero el avance para nosotros, ya lo hemos sacado, es 60 milímetros minuto, ¿no? Bien, si ustedes pueden hacer un poco de análisis dimensional, lo haremos, ¿ya? Aquí vamos a tener milímetro cúbico sobre minuto, ¿no? Y esto multiplicado por, voy a colocarlo así, milímetro, aquí minuto. Listo. Sobre todo para comprobar que estamos haciendo bien, ¿ya? Como han visto, las unidades de las dimensiones nos ayudan siempre a eso, ¿no? Bien, entonces, ¿sí? ¿Qué va a pasar aquí? Minuto con minuto se van. Minuto con minuto. Este milímetro cúbico menos 1 milímetro va a quedar en milímetro cuadrado, ¿no? ¿Sí? Bueno, y cuando salga de la raíz voy a tener el diámetro de la broca en milímetros, ¿no? Bien, entonces, aquí este resultado nos va a salir ¿cuánto? $17.36. Listo, 17.36 unidades de milímetros. Pregunta: ¿este diámetro de broca hay en el mercado? No. No. Habría que tomar- No. No hay en el mercado 17.36. Puede existir en pulgadas tal vez, ¿sí? En pulgadas una conversión también puede existir. ¿Qué hay que hacer? Hay que normalizar. ¿Ya? Hay que normalizar. Bien, ¿a qué número lo normalizaríamos? Generalmente son enteros. a 20. ¿Qué dicen? ¿Podría ser al 17.5? Ya, 17.5. Al 20, A ver. Inge. Ya. Vamos a analizar esto, ¿bien? Y con esto nos vamos, ¿ya? Sabemos que la expresión de par torsor, ¿sí? Es igual a la fuerza de corte, ¿sí? Por el brazo, pero el brazo es el diámetro de la broca dividido entre 2, ¿no? Sabemos muy bien que la potencia va a ser igual a ¿qué? En función del par torsor. Miren, va a ser igual al número de revoluciones por el par torsor. Ya, yo lo voy a colocar así directamente. Número de revoluciones por el par torsor. ¿Ya? Listo. Bien, hagamos el siguiente análisis. ¿Qué pasa si subimos el diámetro de broca? Miren, ¿qué pasa si este sube? Aumenta el ¿Qué pasa par con el par torsor? Aumenta el par torsor, ¿cierto? Bien, aumenta el par torsor. Bien, ¿y qué pasa si aumenta el par torsor? Aumenta la potencia. La potencia también aumenta. Entonces, ya me estaría pasando de estos 450, ¿sí? Si aumenta. ¿Qué tendría que hacer? Reducir el diámetro de la Normalizar al inmediato inferior, ¿sí? No se olviden que este 17.36 es lo máximo que podemos mecanizar con esta potencia de 450. Es lo máximo, ¿sí? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? No tengo que sobrepasarme de esto, del máximo. Sé que si aumento este diámetro de broca, aumenta mi par torsor. Y si aumenta mi par torsor, aumenta mi potencia. Por lo tanto, necesitaría más. Entonces, ¿a cuál lo normalizarían? ¿A 17? Correcto. 17. ¿Sí?
directamente nuestro resultado aquí, fíjense, esto ya lo normalizaríamos a 17 milímetros. ¿Listo? A 17 milímetros. Ahí estaría nuestro resultado. Mucho cuidado con este punto, ¿ya? Mucho cuidado con este punto, porque en realidad ahí está el detalle de esto. Generalmente, y claro, o sea, yo les entiendo, estamos acostumbrados a normalizar al inmediato superior o en el redondeo también, ¿no es cierto? Al inmediato. Pero siempre fíjense y hagan este análisis, ¿a qué le va a afectar? En este caso, ¿sí? Aumento de diámetro de broca, aumento par torsor. Aumento par torsor, aumento potencia. Y si aumento potencia, miren, ya no voy a tener más capacidad, ¿no? No voy a poder realizar eso. Entonces a ustedes les hubieran preguntado, ingeniero, con la máquina que tenemos, ¿podemos utilizar una broca de 17 milímetros? ¿Qué dicen? Sí. Sí se puede. Sí se puede. Lo han calculado y sí se puede. Un orificio de 20 milímetros con la máquina que tenemos. No se puede. No se puede. No se puede, ¿no? Listo. Bien, entonces miren que ahí está este resultado, ¿sí? Que a ustedes ya les ayuda de cierta forma para poderlo manejar, ¿ya? Bueno, espero que con esto ahora ustedes ya tengan un criterio más, ¿sí? Cuando tengamos sobre todo la característica de que nos pregunten, ¿sí? Generalmente nos van a preguntar o nos van a dar este tipo de datos, ¿ya? Y ustedes ya sepan responder esto. ¿Listo? Bueno, a ver, si alguien tiene alguna consulta tal vez. Una pregunta sobre los videos de las clases anteriores. ¿Ya no lo va a subir? No siguen haciendo espacio, pero si es que ya si es que ya nos dan, entonces sí lo voy a ir subiendo periódicamente. Pero lo que voy a hacer ahora, después de cada clase, en cuanto termine de convertirse la grabación, les voy a pasar el link por el WhatsApp, ¿ya? Por ahí les voy a pasar. Y las otras voy a ver de cómo compartirles también, ¿no? O sea, para no mezclarles ahorita, ¿ya? Pero después de que acabemos esta clase, por ejemplo, ni bien se convierta en video, yo les voy a pasar el link nomás ya. ¿Listo? Ya. Bueno, entonces yo les agradezco por haber asistido una vez más a clases, ¿sí? Nos vemos la siguiente, que les vaya muy bien. Adiós, adiós. Hasta Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien, hasta luego.